Bueno, pues para empezar a hablar sobre la alegría, primero vamos a hacer una corta definición y es que la alegría se conoce como el sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Es una emoción biológica orientada a la preservación de la homeostasis que se produce cuando nos ocurren acontecimientos positivos, cuando logramos alguna meta que nos habíamos propuesto o tenemos sensación placentera. Se producen situaciones que nos confirman el concepto de totalidad de la persona. Ya en sus características tiene como la alegría favorece la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. No se le conoce como una emoción fugaz, al contrario, no es como el placer, sino que la alegría pretende una estabilidad emocional duradera. Al reír, irradiamos una súbita de corriente sanguínea en el rostro que activa la producción de colágeno. En la parte de la expresión facial se puede reconocer la alegría, ya que se produce mediante la contracción del músculo que va del pómulo al labio superior y del orbicular que rodea el ojo. También se puede notar porque las mejillas se elevan. Con respecto a la anatomía, los músculos que intervienen en la expresión de alegría son los músculos superciliar, orbicular de los ojos, piramidal, canino, elevador común, los masticadores y el cigosomático menor y mayor. Todos estos son músculos de la cara. El hipotálamo gobierna las funciones como la ingesta, la sexualidad, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otras. La glándula pituitaria o hipófisis comprende un lóbulo anterior, el cual secreta hormonas, y un lóbulo posterior que secreta neuropéptidos producidos por el hipotálamo, como lo es la oxitocina, que se relaciona con la sexualidad, el amor, la confianza y la generosidad. Con respecto a la fisiología, las emociones tienen procesos involuntarios, como el tono muscular, la respiración, secreciones hormonales, presión sanguínea, entre otras, que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo, así como cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. La felicidad aumenta actividad cerebral en el centro, aumenta la energía, disminuye los sentimientos negativos. El cuerpo humano es capaz de producir una serie de hormonas, de las cuales 3 son responsables del placer y la motivación, como lo es la dopamina, aliviar el estado de ánimo, de la cual se encarga la serotonina, y la endorfina, que se encarga de producir la felicidad. Siguiendo con el tema de emoción, alegría, hablaremos ahora de sus hormonas. Las endorfinas son neuropéptidos que se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo. Son opiáceos naturales del organismo que actúan contra el dolor y son más potentes que las artificiales. Las actividades como escuchar música, bailar, darse un baño relajante, caminar, comer chocolate, tomar el sol, quedar con amigos, hacen aumentar los niveles de endorfinas en sangre y estas se almacenan principalmente en el hipotálamo. Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tienen funciones esenciales para la salud. Promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmune, reducen la presión sanguínea y contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Las endorfinas son también estimulantes. Cuando los atletas experimentan una liberación de endorfinas, sienten que aún pueden más, como si se les hubiera inyectado energía, y así aumentan la autoconfianza, se renuevan las energías y se vuelve hacia un estado de salud óptimo. La serotonina es una monoamina neurotransmisora sintetizada en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. La serotonina también se encuentra en varias setas, plantas, frutas y vegetales. Como neurotransmisor en el sistema nervioso central, representa un papel importante en la inhibición de la ira, la agresión, la temperatura corporal, la presión, el humor, la capacidad de descanso, incluso en la sexualidad y el apetito. También en características que se relacionan con los estados depresivos, ya que los antidepresivos se encargan de modificar los niveles de serotonina en el individuo. Se podría decir que la serotonina es la hormona del placer, además de ser la hormona del humor. La serotonina hace la felicidad. El comportamiento humano depende de la cantidad de luz que el cuerpo recibe por día. Por esto, cuando llega la primavera y el verano, la serotonina se condiciona a la luz que recibe el organismo, lo que conlleva un aumento progresivo del bienestar y la felicidad con mayor estímulo sexual, producto de las concentraciones de este neurotransmisor en el cerebro.
Ejemplo, para que se produzca el orgasmo, el hipotálamo libera oxitocina a través de la hipófisis, aumentando considerablemente la cantidad de serotonina en el cerebro, provocando un estado de placer, saciedad y tranquilidad. Después del placer, se produce un mecanismo de retroalimentación que absorbe la serotonina. Este mecanismo estimula la liberación de hormonas como somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, y la prolactina, que tiene acción sobre las glándulas mamarias, su crecimiento y su formación de leche. Se sabe que la presencia de serotonina produce el placer, y la reabsorción de esta neurohormona desencadena una serie de reacciones que estimulan la secreción de hormonas, que a su vez producen infinitamente crecimiento y controlan la maduración de la secreción de estrógenos en mujeres y secreción de testosterona en hombres. ¿Por qué? La dopamina es una hormona y un neurotransmisor del sistema nervioso central, es decir, una neurohormona liberada por el hipotálamo. Se encarga de la motivación y del placer. La disminución en la cantidad de dopamina en el cerebro puede generar enfermedades como el Parkinson, en la cual una persona pierde la habilidad para ejecutar movimientos finos y controlados. Y la distonía, que es un trastorno de movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos. La dopamina se biosintetiza en el cuerpo, principalmente en el tejido nervioso de la médula y las glándulas suprarrenales. Actúa promoviendo el incremento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Puede regular también la presión sanguínea. Tiene muchas funciones en el cerebro, influyendo en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa. La regulación de la producción de leche o prolactina, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Se proyecta a varias áreas del cerebro mediante las vías principales. En los lóbulos frontales, la dopamina controla el flujo de información desde otras áreas del cerebro. Los desórdenes de dopamina pueden causar un declinamiento de las funciones neurocognitivas, memoria, atención y capacidad en la resolución de los problemas. Asociada con el sistema del placer del cerebro, suministra sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona proactiva a realizar ciertas actividades. La motivación promueve la secreción de esta hormona. Por otro lado, las neurodopaminas son deprimidas cuando la recompensa esperada es omitida, es decir, por sensación de decepción. La sociabilidad se encuentra también muy ligada a la neurotransmisión de dopamina. Una baja captabilidad de dopamina es frecuente encontrada en personas con ansiedad social, y la normalmente alta se asocia con psicosis y esquizofrenia. Incrementa la actividad general y la creatividad en la